Listo. Shavua Tov para todos desde aquí, desde esta parte del mundo. Shana Tova también para todos porque estamos empezando el año de estudio y vamos a iniciar con la Parashá Bereshit, a pesar de que este año quiero estudiar también el Sefer Yetzirah. No podemos dejar la Torah de un lado, evidentemente, porque todo forma parte de, es decir, la Torah es la base de todo, pero vamos a ir estudiando también el Sefer Yetzirah porque es importante que aprendamos a crear nuestras formas. Entonces, la Parashá Bereshit es la primera porción de la Torá que dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Con estas 6 palabras comenzamos el libro de Bereshit y comenzamos un nuevo año de estudio. Sin embargo, hay varias cosas que le quiero decir a todos los que están comenzando a estudiar y a todos los que prosiguen el estudio con nosotros. Para poder entender la Cábala y el estudio que llevamos a cabo, deben conocer las letras hebreas, su forma, su nombre y su numerología simple. Esa es la base de todo. Asimismo, deben conocer el nombre de las sefirot del árbol de la vida, no solo porque es un lenguaje que usamos constantemente. Estos nombres son puertas psicoemocionales, es decir, movilizan nuestra psiquis en relación a nuestras emociones. Por otro lado, el libro, como les dije, el micrófono, porfa. Pero dice... Por otro lado, les dije que el libro de base para el estudio de la Cábala es la Torá. Y a partir de allí se ha generado innumerables bibliografías. La Torá es lo que se llama el Antiguo Testamento. Y hay montones de bibliografías. Un poquito, quiero que le bajes, Norqui. Volumen, por favor. Un momentito más, ya va. Ajá. Ya. Es importante entender que a partir de la Torá se ha generado una cantidad de bibliografía. La Cábala específicamente es el Sefer Yetzirah, es el Sefer Bahir, es el Zohar, pero también está el Sha'ar Nikudim, está el Tikkunei Zohar, está Sha'ar Gilgulim, es decir, hay una cantidad de bibliografía que hay muchas que no están traducidas en el español o en el inglés, y por eso siempre necesitamos profesores que tengan el manejo de la lengua hebrea para poder profundizar y entrar en este estudio. Una de las literaturas que proviene de la Torá es el Tikkunei Zohar, que es un libro que ha sido atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y digo, ha sido atribuido porque, como bien saben, hay una polémica entre el autor del Zohar, o sea, ¿quién fue el autor del Zohar? Ahorita vamos a decir que se ha asegurado que el Zohar no fue escrito de puño y letra por el escriba de Rabbi Shimon Bar Yochai, sino que fue por un grupo de alumnos, pero estos alumnos dicen que fueron inspirados por Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai es considerado la gran luminaria de Israel, a pesar de que Rabbi Shimon Bar Yochai, una vez que él estuvo estos 13 años en la cueva, una vez que él enseñó lo que tenía que enseñar,
él se convirtió en alcalde de una ciudad y aplicó todo su conocimiento para mejorar la vida de sus conciudadanos. Parece mentira, pero así es. En fin, no se dedicó a ninguna vida religiosa, para que tengan idea de la dimensión del conocimiento de este sabio. Lo cierto es que en este libro, el Tikkunei Zohar, hay 70 perushim. Perushim, anoten en su cuadernito, quiere decir 70 definiciones, separaciones y combinaciones. De allí viene la palabra parashá, que quiere decir separar. ¿Okay? La Torah tiene 54 parashot, que es plural, 54 separaciones, porque ella fue escrita como un texto entero y luego vino Ezra y lo separó en 54 porciones. En fin, aquí hay 70 significados, combinaciones, mutaciones de la primera palabra de la Torá, que es Bereshit. Al mismo tiempo, según la Torá, el mundo se ha dividido en 70 naciones, pues son 70 los descendientes de Noé. Y de allí proviene este número que sabemos es un código, porque imagínense, hay más de 180 y pico de países, así que no nos están hablando de países, sino nos están hablando de, digamos, ¿cómo se dice? Tipologías. Lo cierto, mis amigos, es que Israel, que es un estado integral de conciencia, quedó fuera de este grupo clasificado bíblicamente. Y como les dije anteriormente, si hay rastros de antisemitismo en nuestro subconsciente, no podemos estudiar Cábala, porque aunque Israel no nos está hablando de el país de Israel está directamente ligado con este estado de conciencia integral. Ahora, ¿qué es este estado de conciencia? ¿Qué significa Israel? No sé si tienes la primera diapositiva, Dani. El primer versículo de Bereshit nos los dice. Israel es Ashamain ve'et haaretz. Es decir, es la espiritualidad religada con el mundo material. Eso es Israel. No son los judíos ni son los israelitas. Son las personas que viven dos realidades simultáneamente. Lo cierto, mis amigos, es que estas 70 revelaciones de Bereshit son luces que viajan por tubos que religan la realidad espiritual con cada una de las naciones cada año cuando se lee la primera porción de la Torá, Bereshit. Y esto persigue reavivar la creatividad de los individuos que viven en este planeta, así no conozcan nada de la Torá, y persigue también darles una gota de la savia del árbol de la vida para que se sostengan todo un año. Estas gotas caerán sobre las personas que estén listas para recibirlas y al escuchar este llamado interno de su corazón van a despertar a una nueva realidad. Cada vez que ustedes despiertan algo en su conciencia, cada vez que entienden o ese momento en el que decidieron despertar de lo material hacia lo espiritual, ustedes fueron rociados por una gota de Torah, por una gota de agua viva. Y esta es una de las importancias
de iniciar el estudio de la Torá con esta porción. Y por eso quise hacer absolutamente esta clase en video, como para abrir esa nueva puerta. A esta clase la llamé Aprendiendo a Pensar, porque en nosotros hay residuos, escuchen bien, residuos, memorias que están pujando para despertar. Están pujando para entrar desde ese recóndito lugar en donde las tenemos para entrar a la conciencia. Y si estamos conscientes de que hay algo que quiere pasar a evidenciarse ante nosotros, podemos ayudarlas simplemente sabiendo que hay algo que se quiere descubrir dentro de nuestro interior. Pues estas memorias son nuestro ADN espiritual. Cuando ellos resurgen, cambia nuestra percepción de la realidad y en consecuencia cambia nuestra concepción de la vida. Y entonces comenzamos a pensar de manera diferente. Y esto puede surgir a cada minuto, a cada instante. En un día podemos cambiar completamente nuestra manera de pensar si estamos dirigidos por el estudio de la Torá. Y yo no hablo de la Torá como un libro, ni como un conocimiento. Hablo de la Torá como una fuente de vida espiritual, que se llama en hebreo Torá, pero es una fuente universal, ¿ok? En fin, iniciando entonces con esta porción Bereshit, evidentemente no podemos dejar de analizar los primeros versículos del Génesis, aunque también voy a hacer otras referencias. Lo primero que remarcamos en esta palabra, en Bereshit, es que la Bet con la que se inicia está en mayúscula. No sé si se ve allí, más grande que todas las demás. Esta Bet se llama Ot Rabatí, letra grande. Tenemos que en la Torá vamos a encontrar diferentes clasificaciones de letras, diferentes tipos. Tenemos las que nos tenemos que aprender, en realidad son Ot Regilá, que es la letra de tamaño normal, que vamos a ver que es la mayoría, que la vamos a ver siempre. Debemos aprender la Ot Rabatí, que es la letra grande, que hay pocas en la Torá, pero que son importantes, y estas mantiene, es como más grande y más ancha, ¿ok? Y la otra es la Ot Seira, que es la letra pequeña. Es una letra que mantiene su forma, su misma forma, pero se reduce de tamaño, ¿ok? También existen otros formatos que están en general dentro de los Sefer Torah, que se llama Ot Kefufá, que es la letra encorvada, sobre todo la Lamed, la vemos mucho encorvada, y Ot Akumá, que es la letra retorcida. Estas están modificadas, pero aún así uno sabe cuál es la lectura que tiene la letra. Y también está la Ot Nakudá, que es la letra punteada. Y si bien el texto tradicional de la Torá debe contar únicamente de letras y espacios, pocas letras, algunas, son marcadas con una puntuación por encima de ellas, como son las coronillas. Y pues bueno, eso lo hablaremos en la medida en que transcurre el año. Entonces, hay 17 lugares en los cuales la Torá tiene letras grandes o letras menores. Hay 6 menores y 17 grandes, ¿ok? Entonces, les recuerdo que 17 es la gematría de la palabra Tov, que quiere decir bueno. Entonces, no, nada de lo que hay en la Torá es casual. Ok, hay en la Torá, las veces que hemos estudiado en las porciones, tenemos en Bereshit, donde tenemos la Bet grande,
En Baikra tenemos la Aleph menor, que indica la mayoría de los comentaristas dicen que indica la humildad de Moshe Rabenu, de Moisés. En la Shema tenemos la Ain grande y la Dalet de Ejad, y también tiene un significado que no vamos a entrar hoy porque ya lo hemos visto, pero bueno, esto significa que cada modificación o cada cosa que vemos en la Torah tiene un significado importante y específico. De hecho, Rabatí, que es la letra grande, quiere decir importante. Fíjate, nos dice la Torah con eso. Mira, Bet grande, fíjate, ahí hay que profundizar, busca qué es lo que hay ahí dentro de ella. Eso es lo que significa una letra grande dentro de la Torah. Entonces, esta Bet grande, pónmela allí, Dani, por favor, consta de 2 barras horizontales. Vamos a ver la Bet grande. Ahí tienen la Bet grande. Vean que ya está en 2 presentaciones, como dicen los vendedores. Tenemos una Bet grande que consta de 2 barras horizontales y una barra vertical, pero vertical por la derecha, lo cual nos da la alegoría de las 2 realidades que se unen. La barra horizontal grande es Hashamayim, que quiere decir el cielo, y la barra horizontal de abajo, señala a Dani, por favor, quiere decir la tierra, pero es importante diferenciar en que cuando en la Torá aparece la palabra Haaretz, que quiere decir tierra, nos está hablando del mundo material en conjunto. Y cuando aparece la palabra Adamá, que también quiere decir tierra, nos está hablando de la tierra, del polvo de la tierra como elemento. ¿Ok? Entonces, estas son 2 realidades, la espiritual y la material, que se unen por la derecha. Es decir, se unen por las cualidades psicoemocionales de las sefirot presentes en la columna derecha del árbol de la vida. Cuando yo les digo psicoemocionales, les estoy diciendo que en nuestra psiquis, en nuestra conducta psíquica, hay unos cables o unos hilos que se religan con las emociones. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo psicoemocional, les estoy hablando de estos 2 aspectos. Entonces, esta realidad que ustedes ven aquí, unida por la derecha, es la famosa escalera de Jacob, de las que les hablé en la última clase. Y de hecho, dicen los sabios que en la escalera de Jacob habían en total 70 ángeles, como las 70 naciones. ¿Ok? Ahora, fíjense que Bereshit, la primera letra de la Torá, no es la que no tiene un puntico adentro. La primera palabra está escrita con la bet fuerte, es decir, la bet que tiene un punto en el medio. Y por eso suena como una V de vaca, ¿ok? Es Bereshit. Cuando es la B sin punto, se dice Bereshit, con B de burro. ¿Ok? Entonces, esta V de vaca, nos indica 2 cosas que debemos tomar en cuenta cuando estudiamos la primera palabra de la Torá. Nos indica que tenemos que tomar en cuenta la sonoridad de la letra, la V, y también nos muestra que tenemos que tomar en cuenta la bet simple, que es sin el punto, la bet que es solamente la grafía. ¿Ok? Esta bet simple nos dice lo que sucede dentro de la creación. Ahora, esta bet mayúscula de Bereshit queda explicada a través de sus trazos
y de su gematría simple, que es el 2. Cuando yo les digo gematría, les digo numerología, que es el 2. El 2 nos habla, evidentemente, como ya lo hemos dicho muchas veces, de la dualidad, pero también, como les dije, hace referencia a las dos realidades, espiritual y material. Sin embargo, los sabios nos hablan que desde el principio de los tiempos hubo un presagio. Perdón. Este presagio nos indica que desde el principio estuvo previsto que habrían dos niveles de revelación de esa energía, ese manantial que nosotros hemos llamado Torah. Los sabios explican que esto se trata de la Torah revelada, que es la primera, la que se destruyó, y recuerden la que se destruyó con el becerro de oro, y la otra realidad, o la otra, vamos a decir, la otra, el otro nivel es la Torah escrita. Ahora, es importante entender que el Talmud es llamado la Torah oral. Sin embargo, para nosotros en Cábala, la Torah oral no es solamente el Talmud, es también todo lo que tiene que ver con la literatura cabalística, que es la tradición oral para nosotros. De hecho, 70 es un código que nos habla de la palabra sod en hebreo, que quiere decir secreto, que es en donde se explica el sentido cabalístico de cada cosa, de cada fiesta, de todo lo que nosotros hacemos durante el año. Entonces, hay otra cosa importante a saber. Vean esta forma que tiene la Bet. La Bet es una letra que está formada en sí misma por dos letras. Está formada por una Resh y está formada por una Vav. La Resh, no sé si la puedes señalar, Dani, es la que está con este piquito hacia arriba y que se casa con la barra que está abajo, ¿verdad? Y la que está abajo es la Vav. Ok, si nosotros tomamos en cuenta que esta palabra está formada por dos letras, tenemos que sacar la gematría de estas dos letras para encontrar un significado interno de esta palabra, ¿verdad? Entonces, Resh vale 200 y la Vav vale 6. Esto nos da un total de 206, que es la gematría de la palabra dabar, cuando la escribimos sin alef, y esto quiere decir hablar. Este hablar no es el hablar como un animal, como el perico, por ejemplo, que lo que hace es repetir mecánicamente lo que aprende. Este hablar de Bereshit es hablar producto del pensamiento. Vean que son las dos realidades. Es producto, es lo que se dice producto del pensamiento superior. Es la conciencia intelectual de crear, de bendecir o de materializar. Entonces, yo quiero que entiendan que la energía que estamos recibiendo con la apertura de la Torá es la capacidad que tenemos de hacer pensante, hacer hablante nuestro pensamiento. Entonces, de abajo hacia arriba, rápidamente les diré cuáles son las cualidades de la derecha del árbol de la vida para que estén familiarizados cómo religar por la derecha estas dos realidades. Porque aunque tenemos que aprender todas las cualidades o tenemos que encarnar todas las cualidades del árbol de la vida, para poder religar estas dos realidades hay condiciones sine qua non. Por ejemplo, de abajo hacia arriba tenemos anexa, que es la persistencia, el movimiento, el esfuerzo incansable, la determinación, el arte, el idioma hebreo. Atención. Tenemos etcétera. Nexa es muy amplio. Le estoy hablando de, o sea, el confort, todo esto, nada de eso, nada de la comodidad ni el confort, eso no es de la derecha. En la derecha es movimiento,
es avance, es cambio, es esfuerzo incansable, es determinación, es darle para adelante que para atrás ni para agarrar impulso. Gesed es el amor, la caridad, el diezmo, les dije la escalera de Jacob, la visita a los enfermos, ayudar al prójimo, la bondad, etc. Y por último, Jochma es la otra sefirá de la derecha, que es el estudio, la sabiduría, la intuición, la meditación, lo abstracto, lo etérico. Todo esto son nuestras condiciones sine qua non para religar lo de arriba con lo de abajo. ¿Ok? Pero si les estoy diciendo esto, no les puedo dejar de decir que la Torá termina con la letra Lamed, porque es importante que entendamos que ahorita que estamos abriendo la Torá, si la abrimos fue porque la terminamos. Y la terminamos, pero al mismo tiempo, el mismo día, se comenzó de nuevo. Entonces, hay una relación entre esta Bet y esta Lamed. Vamos a ver cuál es. En hebreo, esto es importante porque la letra que, vamos a decir la letra, déjame primero la Lamed, Dani, por favor. Ok. La Lamed es el objetivo de los consejos que nos da la Torá. Pues es el objetivo, la meta final de reavivar las emociones primigenias de esas memorias que les hablé. La Torá, mis amigos, no es un libro de leyes, no es un libro de religión. La Torá es un libro de consejos que están ocultos, codificados, para que nosotros podamos despertar a ellos. Escarbando, nos los ganamos y cuando los ganamos, nos apoderamos de ellos. Si la Torá estuviera revelada, nosotros la daríamos por adquirida y nosotros no tendríamos distinción entre lo bueno y lo malo. No tendríamos la madurez que nos da ganarnos una nueva conducta, un aprendizaje, ¿ok? Eso es importante. Entonces, el objetivo de la Torá es darnos consejos para reavivar, escuchen esto, reavivar las emociones primigenias. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están muertas. Y ya vamos a entender esto. Ya vamos a llegar a ese punto. Yo lo que deseo que analicen de la grafía Lamed es que ella se parece a una serpiente que se levanta y se eleva. La serpiente en todas las tradiciones espirituales es comparada con los instintos sexuales. Y les voy a decir que la Torá y la Cábala es un libro de erotismo místico, como lo vimos en Sukkot. ¿Ok? Esta serpiente, esta Lamed, es la famosa Kundalini de Oriente. Es esta energía interna que tenemos alojada debajo del coxis, justo a nivel del perineo. Los hombres está a nivel de la próstata y la mujer lo tiene a nivel del perineo. Y es una energía que se mueve en círculo constantemente como si fuera un espiral. Entonces, las imágenes externas, atención los hombres, las imágenes externas, la presencia de alguien que encarne nuestra preferencia sexual, la atracción física, el amor o cualquier otra cosa que no se me ocurra en este momento, hacen que la cabeza de la serpiente se ponga alerta y depende de lo que nosotros hagamos con ello,
la serpiente nos inyecta su veneno o nos puede dar la sabiduría. El veneno mata las emociones y la sabiduría eleva a la serpiente y la convierte en una lamed. Fíjense que con la letra lamed se escribe la palabra limud, que quiere decir estudio. ¿Ok? Y fíjense que no hay nada que nos dé mayor aprendizaje, no hay nada que nos obligue a poner más en práctica todo lo que sabemos que la vida en pareja. ¿Por qué, mis amigos? Porque en la energía sexual está esa potencia que puede ser convertida en sabiduría. Ahora, vean el verdadero secreto de la lamed. Ahora sí ponme la próxima grafía, Dani, por favor. Vean, aquí está la lamed. Ahora vean todas las letras hebreas que están abajo. La lamed es la única que sobresale. Y de la misma manera, como le dije que la bet está formada por dos letras, la lamed está formada por una kaf y una vav. La kaf vale 20, tiene gematría 20, su numerología es la 20, y la vav vale 6, y esto nos da un valor numérico de 26, igual que el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei. Es decir, mis amigos, que el objetivo del estudio de la Torá es el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei, completarlo en nosotros, elevar nuestro instinto, ya sea sexual, ya sea emocional, de cualquier tipo, hacia los intelectos superiores. Y vean que en la línea de escritura, ponme la siguiente, Dani, porfa. La lamed es la única letra hebrea que depasa la línea de escritura. Vean que todas las letras se escriben dentro de dos líneas. Hay unas letras que bajan de la línea de la escritura, pero la lamed es la única que sube, mis amigos. Es decir, que lo que más ascenso espiritual nos da es el control de los instintos, y lo vamos a ver como la máxima instrucción que Dios le da a Caín y Abel. Eso lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Lo cierto, mis amigos, es que esto se traduce en que la cabeza, la Vav, entra a el estado superior, a los intelectos superiores. ¿Y qué es la Vav? La Vav se compara con el miembro masculino del hombre. Eso no quiere decir que la mujer no esté involucrada, porque la mujer es la Bet. Vean que la Bet es así. No sé si puedes ponerme ahí un momentico, Dani. A mí, yo. Ponme la mano, ponme la mano. Ponme mi cara. Quítala, vale. La Bet es así. Y cuando la ponemos así, se convierte en una vasija. ¿Ok? Y esa es la mujer. Y la lamed, esa vav, viene siendo el miembro masculino. Ahora vamos, y ahora sí ponme las diapositivas, por favor. Listo. Ok, espero que hasta ahora todo esté claro. Vayan anotando sus preguntas si tienen dudas, y vean que es importante el conocimiento de las letras hebreas. Perfecto. Entonces ahí tenemos que la Vav es lo que sobresale. ¿Qué quiere decir esto? Que la Vav entra en la Biná, pero no entra de arriba hacia abajo. Vean que entra de abajo hacia arriba. Es decir, que la Bet se voltea para convertirse en una casa, y la Vav es como la persona que entra dentro de la
casa, y ahí tenemos la graficación del azúcar. ¿Ok? Entonces, ¿está claro esto? Sí. Espero que sí. Vamos a seguir. Volviendo entonces a la bet, vamos a volver a esta palabra de la bet. Realmente, fíjense, ponme la bet en negro, la bet en fondo negro, por favor, Dani. La beta en fondo negro, no, no la tengo, solamente así. No te la mandé, te mandé una que tiene un punto. Ah, listo, bueno, sí, cierto, sí la tengo, sí la tengo. Está aquí. vale. Porque este concepto es importante, es una de las cosas que menos entendemos en la Cábala. Yo les aclaro que el Sefer Yetzirah nos dice que debemos meditar la letra, el fondo blanco con la letra negra, porque así está escrito en la Torá. Pero esto yo se los quiero, vamos a poner aquí para graficarles lo que es la creación del mundo. Fíjense lo que nos dice el libro de la Torá. Nos dice, a ver, ¿dónde estoy aquí? Vale. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'aaretz, el primer versículo de la Torá. No sé si puedes poner la de bara, perdona, Dani, que te puse a correr. Fíjense que veremos, aquí tienen, ¿ves? Bereshit bara. En el principio creó, así está traducido. Pero esta palabra bara, si le movemos el alef, que es uno de los juegos de permutación que se hace dentro del idioma hebreo, si movemos el alef, se forma la palabra bere, que quiere decir pozo. Ese punto que vimos en Bereshit, el punto fuerte, dentro de la bet se llama Reshit. Vean que dice la primera palabra, Bereshit. ¿Ok? Pero esto nos está indicando, yo les dije que cuando nosotros tenemos una V que suena como la Vav, que tiene ese puntico adentro, esto nos indica en la Torá que hay algo antes de esa palabra que religa, que se religa con esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Bereshit, esa bet, tiene antes algo. Hay algo que hay antes de eso, ¿verdad? Sabemos que en el alfabeto hebreo el Aleph está primero que la Bet. Quiere decir que el Aleph está después de la Bet si vamos en cuenta regresiva. Hay comentaristas que dicen que ¿por qué Dios no dejó que el Aleph se presentara para la creación del mundo? Y resulta que aun cuando con el Aleph se escribe la palabra Emet, que quiere decir verdad, y la Torá es Emet, es verdad, también con el Aleph se escribe la palabra Auri, maldición. Y una de las razones por las cuales Dios creó el mundo con la Bet es porque ésta tenía la capacidad de albergar la bendición, Beraja, ¿ok? Entonces, ese punto es importante entender. Lo cierto, mis amigos, es que esa V nos indica que hay algo detrás, algo antes de la creación tal y como la conocemos, y es lo que se llama el Simsum Aleph, el primer Simsum, y esta creación en la que nosotros vivimos se llama el Simsum Bet, que es esta creación donde nosotros estamos, vamos a decir, conviviendo y desarrollándonos como seres humanos. Lo que quiero que entiendan es que cuando se dice ve, nos está diciendo dentro
porque V, la parte de la V nos indica que hay algo antes, pero también la B, que se incluye también en esta, como les dije antes, nos indica, fíjate en lo que está adentro de la B, y lo que está dentro de la B es este punto. ¿Qué quiere decir esto? Ponme ahora sí la letra B en negro, por favor. Ok. Ok, fíjense esto que está aquí. Lo que estaba antes de la creación que conocemos hoy en día es este espacio negro. A este espacio negro se le conoce como luz negra, pero no es negra porque, porque es oscuridad. Es negra porque no hay una vasija que la reciba. Espérame. Y esto se llama en hebreo butsina di cardinuta, en arameo, perdón, que quiere decir luz negra. Entonces, fíjense, la nada es lo que está antes de la creación. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las superficies de las aguas. Todo esto está codificado porque esta luz negra, ¿verdad?, se retractó, se encogió y quedó brillando por 36 horas, es lo que nos dice el Talmud, ¿verdad? Y esas son las 36 horas del versículo 3 del Génesis, que dice, y dijo Dios que haya luz, y la luz hubo, y hubo luz. Esa luz, ¿verdad?, fueron un brillo de 36 horas, no había día, no había noche, había solo luz, que no es esta luz negra que está aquí, sino un brillo, un resplandor. Lo que, es decir, ya había una vasija que la contenía, que era la Bet, ¿verdad? Esta luz se retira, y al retirarse se queda nada más el punto de luz, que es lo que se llama Reshit. Y en la Cábala esto se llama la Reshimot. Es decir, cuando ustedes toman una foto, para que esto se entienda claramente, cuando ustedes toman una foto y están desprevenidos y hay un flash que los escandila, se queda, ¿verdad?, como después que el flash se disparó, todavía queda un resplandor de luz. Esto se llama el Reshimot. Y este punto se llama Reshit. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación, este Bereshit, es mira lo que está dentro del Reshit, dentro de este punto. ¿Y qué es lo que está dentro de este punto? El Berej, el pozo. ¿Está claro eso? Lo repito. Había el espacio infinito, la nada, que no era luz, era una negrura, que no era oscuridad tampoco. Esto es difícil de entender para nosotros, porque lo negro lo confundimos con oscuridad y lo claro, lo blanco lo confundimos con luz, pero para que tengamos una idea, no es ni negro, no es oscuridad, ni es tampoco luz, es la nada. Esa nada, ¿verdad?, entra dentro de la Bet, y esa Bet brilla, resplandece. Esa Bet trata de sostenerla. ¿Qué pasa? Que Dios se retira y queda
un residuo de esa luz, que es ese punto, y ese punto es toda la sefirot del árbol de la vida. Ese punto es llamado el Adán Kadmon. Es toda la creación. ¿Ok? Entonces, si vamos a analizar este versículo que dice, la tierra estaba desolada y vacía. No sé si lo tienen ahí, Dani, por favor. No. Ahí está. La tierra estaba desolada y Ahí vacía. está. Okay. Ahí dice en hebreo, ve a Aretz, aita, tohu va bohu, behoshech al penei, teom, beruach Elohim, merajefet al penei hamaim. Aquí tenemos una palabra que nos interpela, que se llama teom. Para nosotros que somos más bien sefarada, debemos decir teom y no tejom, porque no es una haf, sino es una hei. Entonces, tejom para nosotros es como si estuviéramos una haf. Y en realidad, la hei es muda, casi muda. Podríamos decir tejom, sin ese tejom. ¿Ok? Entonces, tejom quiere decir abismo, quiere decir separación. A pesar de toda la alegría que cubre esta porción de Bereshit, este versículo, que es el segundo versículo, es como una nota desafinada dentro de esa alegría, pues nos habla de, aparentemente, o la traducción que hoy en día tenemos, nos habla del caos y del abismo, el tejón, que son nuestros desafíos. Y esto es un ejemplo de lo que la mala traducción produce. Y ya les voy a hablar de eso. Vamos a comenzar entendiendo que en la Torá no hay un orden cronológico. Y esto nos va a ayudar a pensar de manera diferente también. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos dentro de una estructura que está marcada por el tiempo y por el espacio. Somos cuadriculados. Entonces, entender que no hay una cronología, un orden cronológico en nuestra estructura de estudio, pero este desarreglo sirve para arreglarnos más adelante. En Simchat Torah entendimos que la palabra literal es una fórmula matemática, es un código que abre diferentes dimensiones y por eso no importa la cronología de la Torá, lo que nos importa es lo que hay detrás de ella. Y por eso no se puede cambiar ni una letra ni un espacio de esa Torá escrita que parece un libro más bien de terror, porque hay muchas cosas que son verdaderamente terribles, pero que en realidad pretende enseñarnos a pensar de forma diferente. El Ari nos ha enseñado, cosa que ya estudiamos y que está en el curso de introducción, que hay dos creaciones. El Simsum, primero, el Aleph, que no es una explosión. Ya la ciencia ha probado que no hay un tal Big Bang, lo que hubo es una expansión y no una explosión, sino una expansión. El Simsum Aleph, que fue el que se retiró, y luego el Simsum Bet, que es la creación sobre la cual habitamos. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué se retiró el primer Simsum. De todas maneras, yo lo que quiero es que vean la creación como si esto fuera una maqueta o un plano que hizo un arquitecto en 5 de una maqueta viviente, pues no es lineal, la creación de la Torá no es lineal, pero lo podemos imaginar como si es una maqueta que luego se hace realidad y se construye. Entonces, Elohim, Dios, que es el que construye, el arquitecto, nos entrega la llave, que es la Bet, y nos dice,
decora tu casa a tu gusto. Y algo así es nuestro trabajo espiritual y el concerniente libre albedrío que trataremos en otras clases. Pero la Torah básicamente, la creación básicamente es eso. Tú haces dentro de tu casa lo que te da la gana y llamas al arquitecto cuando quieres que te asesoren en la decoración, cuando quieres remodelar, si hay una torre que lo sostiene, quieres saber la garantía de los materiales con que crearon la casa, con la que se construyó la casa, etcétera. Yo no puedo ver WhatsApp porque si no me distraigo, está sonando, pero bueno, lo voy a dejar así para que la gente sepa que no lo puede ver. Ok, entonces, nos dice el Talmud que esta luz que creó Dios cuando dijo, haya luz y hubo luz, estuvo brillando las 36 horas y se retira. ¿Qué provoca ese retiro? Lo que provoca este retiro es que todas las vasijas del árbol de la vida estaban en el mismo nivel, como bien lo dice el Ari dice, el Simsum era igual, sin distinción de grados, todas, en lugar de nosotros ver el árbol de la vida, como hoy lo vemos, una estructura que va de jerarquía de mayor a menor, estaban todos en el mismo nivel, todos alineados iguales, y todos querían quedarse con esa luz que era el residuo de aquel brillo que provocó esta retirada. Como esta luz era inmensamente intensa a pesar de que era el brillo, entonces estas vasijas o estas inteligencias se chamuscaron, se quemaron, se rompieron, dejaron de existir, lo cual nos indica que toda la estructura del estudio existe para no quedarnos en cortocircuito con los altos voltajes de la luz. Así que las drogas, la ayahuasca, el sapo y todas esas cosas que lo que producen es luz directa, pueden chamuscarnos. Y con una sola probada podrían chamuscarnos. Puede que no, pero puede también que sí. Lo que le quiero decir entonces es que ellas, estas inteligencias, en lugar de coexistir entre ellas, de tolerarse, en lugar de repartirse entre todas esa gran potencia que hubiese permitido que todas puedan subsistir, lo que hicieron fue que, sin pensar en las otras, se quisieron agarrar esa luz y se destruyeron. Es decir, aquí es o todos o no hay para nadie. Y así mismo es la creación, mis amigos. El Ari nos explica que el primer Simsum era el Adán Kadmon de la cabeza a la cintura. Y el segundo Simsum era el Adán Kadmon de los pies hacia arriba, hacia la cintura. Así que esto es supremamente difícil de entender porque el Adán Kadmon no es un hombre, sino es un modelo, es una dimensión completa. No sé si me puedes poner ahí la imagen del Adán Kadmon, Dani, por favor. Vean, esto que está aquí encerrado en un círculo es una dimensión. De esta dimensión vienen las almas que son humanas, las almas hablantes, las almas parlantes, ¿verdad? Y de esta dimensión nos dice el Ari que brotaron, es decir, estaba esta luz negra, que es lo que les dije de esta luz que produce el Reshimot, ¿verdad? Esta negrura antes, y esa luz que Dios quiere crear, esa creación que Dios quiere hacer para hacer la creación de las galaxias y de los universos y de todo lo que existe, salieron por
los oídos, la nariz y la boca del Adán Kadmon. Esa era tan potente, esos tres orificios que cubrieron todo el Adán Kadmon hasta la cintura. Y luego de los pies hubo la segunda creación, que fue el Simsum Bet, y fue subir la luz de abajo hacia arriba, es decir, la Vav entrando hacia la Bet de abajo hacia arriba para formar la creación de hoy en día. No vamos a entrar ahí porque es bastante complicado de entender y como tenemos esto, estamos hablando de lo que sucedió en el infinito y es bastante, ni yo misma entiendo todo lo que esto implica y todo lo que esto abarca, pero esto nos da una idea de la complejidad de la creación. Lo cierto, mis amigos, es que ese egoísmo de los primeros mundos se llamaron en la Torá los reyes de Edom. Y esto no tiene nada que ver con este segundo versículo de la Torá que hemos leído, al que le atribuyen el caos y la desolación y el desorden. De hecho, la traducción oficial aceptada por los sabios, llamada Targum Ankelos, es decir, los sabios de la Torá, hay muchísimas traducciones, pero la que ellos aceptan como más fidedigna se llama Targum Ankelos, y ella traduce este segundo versículo de la siguiente manera. Dice así: y la tierra al momento de ser creada estaba deshabitada, no poseía ni vida humana ni vida animal, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Luego viene, si ven en el cuarto versículo, que Dios separa la luz de la oscuridad. Se cree que ustedes ven el océano, ¿verdad? Cuando uno ve el océano, ve una parte clara y luego ve un azul profundo, ve una oscuridad. De hecho, debajo, en las profundidades del océano, es todo negro. De allí se piensa que Dios tomó la oscuridad que llamamos hoy noche, la sacó de allí y por eso nos dice que vio que hizo separar la luz de la oscuridad. Y aquí todavía no se había creado la luna y el sol, así que nos está hablando de otra cosa que es otro tipo de oscuridad, ¿ok? Nos está hablando una oscuridad o una sabiduría profunda, porque la Torá está asociada con el agua. Y esta traducción nos da una dimensión completamente diferente a la interpretación de este versículo 2 del primer capítulo de Bereshit. De hecho, Tehom o Teom, que es traducido como abismo, en hebreo en realidad significa aguas oscuras o aguas profundas. Y en términos físicos, el Teom se trata de la distancia energética que hay entre nuestra cabeza y nuestro pecho, es decir, el cuello. Entonces, ese teón es el cuello. Acuérdense que nos dice el Éxodo que faraón se escribe par-o, que quiere decir también cuello. ¿Ok? Entonces van a ver que en la medida en que vamos avanzando en la Torá, vamos a ir encontrando una relación de todo el Génesis con el resto de las explicaciones de la Torá. Lo cierto, mis amigos, es que las emociones se infectaron con el veneno de la serpiente y por eso existe esta separación entre los intelectos y las emociones. Ahora, lo que debemos entender es que toda la creación estaba inanimada, era una maqueta, y esa luz, ¿verdad?, le dio vida. Y esa luz era, imagínense, no sé si han visto
los moldes de cerámica. Los moldes de cerámica son como unos bloques así cuadrados de yeso, adentro tienen la forma y uno lo llena con una arcilla que está mezclada con agua, con una pasta, se mezcla con agua, se llena, eso da la forma dentro, se mete al horno y luego saca una forma. Esa es la creación del mundo. Se hizo un molde llamado el Adán Kadmon, y de ese molde salieron todas las almas moldeadas con la misma forma del Adán Kadmon. Ok, yo he estudiado algunos comentarios del libro Shar Anekudim que explican que estas luces, ¿verdad? Que salieron por los orificios del Adán Kadmon, lo que es las orejas, la nariz y la boca, cuando se juntaron todas juntas, hicieron que salieran luces por los ojos. Y de allí vienen los grandes profetas que ha tenido el mundo. Moshe es sabiduría de Jochma, salió por los ojos. Son almas que vienen con una elevación espiritual ya dada. Enoch, Set, ¿qué otro? Contemporáneo, el Ari, son almas que han venido, que han salido por los ojos del Adán Kadmon y que traen esta unión con el intelecto superior de la creación, en donde se puede ver y en donde ven una realidad diferente a la que nosotros vemos. Y por eso es que nos fiamos de este estudio, porque son la guía que tenemos para seguir un camino que nos han trazado, de modo de poder nosotros elevar esa Vav hacia el estado superior. Lo cierto, mis amigos, es que lo que les voy a decir es el secreto más grande de la Cábala. La literatura religiosa nos dice que fuimos creados para recibir todo el placer que Dios tiene para darnos. Y es cierto, pero la verdad es que Dios nos creó para tener quien lo ame y quien lo desee, porque antes no había nadie, era la nada. Dios tuvo un momento de deseo para sí mismo y es por eso que de allí se creó lo que conocemos nosotros como el mal, que es el egoísmo exacerbado, es el deseo de amar. Por eso es que se dice que todo el mal en sí mismo lo que busca es una persona ser reconocida, una persona ser amada. Porque en realidad el trasfondo del mal es el deseo que Dios tiene de que lo amemos y que deseemos estar con Él. Así que toda la diferencia en el estudio lo hace cuando lo solicitamos y lo anhelamos, cuando lo amamos. Pero para amarlo tenemos que conocerlo, porque a este Dios Elohim que nos presenta la Torá literal, realmente es bastante difícil amarlo, porque es un Dios muy severo. Por eso tenemos que conocer al verdadero Dios, a este que está detrás de esa bet, detrás de esa luz oscura, de esa lámpara de oscuridad. ¿Ok? Ahora, es importante que esto, si lo podemos entender, ¿verdad? Esto nos va a facilitar la vida, porque en lugar de esperar que la tubería se nos rompa para el que el arquitecto venga y nos repare, o nos diga, mira, este tubo tiene 2 años de garantía, o para que nos traigan los plomeros que formaron la creación, nosotros podemos invitar al arquitecto a tomar café todas las tardes o todas las mañanas cuando nos despertamos, para que forme parte de nuestra vida. Para eso tenemos que pensar no en ningún nombre. El nombre que más se asemeja a esta nada
a esta inteligencia es Amonai, Yud, Hei, Vav y Hei. Por eso hacemos la meditación de Shiviti Adonai. Pero en realidad va más allá de ese nombre. Para despedirme, o para concluir la clase o mi parte, quiero hablarles de la historia de Caín y Abel, porque la encontré supremamente interesante en la relación con todo esto que les estoy diciendo. Fíjense que nos dice la Torá. Y sucedió. Esto está en el Génesis capítulo 4, versículo 6, creo. Del 3 al 9. Del 3 al 9, perfecto. Ahí tenemos. Dice, y sucedió al cabo del tiempo que Caín trajo al Eterno ofrenda del fruto de la tierra. Nadie le pidió a Caín una ofrenda. Atención con esto. Los sabios piensan que Caín lo que quería era como destacar sobre su hermano Abel. Recuerden que nada más estaban ellos dos. Ellos eran dueños de todo lo que había. Atención con esto que les dije de las sefirot que querían todos para sí mismas. ¿Okay? Caín y Abel eran los únicos. Abel era dueño del ganado y Caín era dueño de todas las tierras. Ellos estaban, metafóricamente, eran los únicos que existían. Ellos eran dueños de todo. Caín quiso destacar por encima de Abel y llevó una ofrenda a Dios, dice, el fruto de la tierra. Abel, que siempre estaba pegado de su hermano, porque así son los hermanos, que me lo digan a mí, trajo corderos primerizos de sus rebaños que inmoló con su grasa para la combustión. Es decir, que Abel dio lo mejor que él tenía de su propiedad para ofrecerlo a Dios. También se cree, recuerden que Abel quiere decir también vanido, y también puede ser que había allí una competencia entre estos dos hermanos. Lo cierto es que el Eterno, Yud Hei Vav Hei, dio con agrado a Abel y a su sacrificio, a su oblación, pero no así a Caín y a su presente, porque deja entender que Caín no le dio lo mejor de su cosecha. Se encolerizó Caín en sobremanera y se abatió su rostro, es decir, puso su cara gruñosa. Entonces Dios le pregunta, ¿por qué estás airado y por qué ha decaído tu semblante? Semblante, recuerden, los orificios de su cara. Es decir, que su percepción cambió. Dios le dice, ciertamente, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está acechando la puerta y te tentará, mas tú puedes dominarlo. Y ahí, mis amigos, tenemos todo el secreto de la Torá. Nosotros tenemos el mal nos va a tentar porque vivimos en este universo dual. Lo que creemos mal o lo que creemos bien son creencias, pero está allí y nos va a tentar porque fíjense que dice, si no lo es, el pecado está acechando la puerta. Es decir, el mal no es el pecado. El pecado es la acción que nosotros hacemos cuando somos tentados por ese mal. Pero nosotros podemos dominarlo. Y ahí está toda la fuerza de voluntad. Luego nos dice que Caín le refirió a su hermano. ¿Quién sabe lo que le respondió Abel? Porque hasta ahora Abel no dijo ni una sola palabra. Es decir, Caín le dijo a su hermano, mira, el pecado te va a tentar. El pecado está ahí, está en la puerta, te va a tentar, pero tú puedes dominarlo. Caín le dijo eso a su hermano. El hermano no se sabe qué dijo. Ni lo sabremos nunca porque
En un arrebato de rabia, Caín lo mató. Entonces, aquí viene lo interesante. Dice, y el Eterno le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé. Venía de matarlo. Le dijo a Dios, no sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Punto. No hay respuesta. Lo interesante aquí de ese punto tiene que ver con ese reshit, con ese punto, que es todas las posibilidades que nosotros tenemos en una interacción con el otro. Es que buscamos la coexistencia, queremos que el otro exista tanto como nosotros o queremos solamente nosotros existir. Hay montones de comentarios sobre este diálogo entre Caín y Dios, pero dice un midrash que Caín le dijo a Dios, bueno, sí, maté a mi hermano, pero es tu culpa porque fuiste tú quien creó la inclinación al mal. Y si tú hubieses aceptado mi ofrenda, yo no hubiese sentido celos y no lo hubiese matado. Así que eres tú el culpable. Esto, mis amigos, resume el problema que tenemos todos los días con la convivialidad con el otro. También lo vimos en el momento en el que Adán tiene que asumir la responsabilidad de haber comido el fruto del árbol. Él culpabiliza a Eva. Caín es peor. Caín culpa a Dios. Y además manipula la situación, la tergiversa y busca deshacerse de su responsabilidad echándole la culpa al otro. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad, mis amigos. Es una conducta típica, fetichista, si se quiere, diría yo. Es una conducta arquetípica, un patrón que vamos repitiendo todos los días de nuestras vidas. Cada vez que tenemos que asumir la responsabilidad de algo, buscamos el culpable en el otro. Así que, mis amigos, nuestro primer consejo terapéutico de el agua viva, que es la Torá de este año, nos dice si quieres ser mejor persona, si quieres madurar, si quieres ser dueño de tu vida, asume tus responsabilidades y vete hacia adentro, obsérvate. En fin, otras cosas que le quería decir de el Génesis, que bueno, que no lo vamos a estudiar porque ya tenemos hora y media y faltan preguntas, pero yo quiero que este año entiendan que todos los que están estudiando Cábala quieren su vida. Y hay claves determinantes para eso. La primera de estas claves está en la Torá. La práctica del Shabbat. Nos dice la Torá, rapidito se los digo, al final del capítulo 2, del capítulo 1, perdón, iniciando el capítulo 2, dice, y fueron acabados los cielos, la tierra y todas sus huestes. Y habiendo terminado Dios al día séptimo la obra que había hecho, descansó, se acostó. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Una de las interpretaciones del Tikkunei Zohar sobre Bereshit quiere decir Barashit creó 6. Creó 6 es la creación de la naturaleza. Y este 6, según lo que nos dice la Torá, descansó el día séptimo. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza se inclinó ante Shabbat. Es decir, todas las leyes que nos rigen son bajo la naturaleza. Y cuando llega el Shabbat, la naturaleza se inclina, se apacigua, se reduce, se minimiza delante del Shabbat. Así que una de las primeras claves que nosotros tenemos para mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra
nuestro masal, nuestra suerte es la práctica del Shabbat. La segunda es el diezmo y la sedaká, el gesed y todas las conductas de la derecha. La tercera, salir de la comodidad y el confort, estudiar. Con eso que hagan, tienen un cambio asegurado en su calidad de vida y en su parnasá y en su masal. Ok, yo con eso paro porque si no, aquí puedo seguir, bueno, horas y horas. Vamos a ver las preguntas.